Hay anunciada una marcha que lo harán sindicatos y trabajadores del sector de la salud en reclamo de más fondos para el sector. Desde el gobierno negaron un ajuste en ese área y cuestionaron esta marcha convocada por asociaciones médicas. Desde el ministerio liderado por Mario Lugones dijeron que no hay desfinanciamiento del sistema sanitario y afirmaron que hubo un aumento en la transferencia de recursos a los hospitales. Estamos en comunicación con Saúl Flores, él es secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, para hablar justamente de esto y para poner un poco en contexto desde qué lugar se va a hacer esta marcha y otra vez reafirmar esta postura del gobierno. ¿Cómo estás, Saúl Flores? Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eleonora. Muchísimas gracias por el llamado y saludo al equipo y a toda la audiencia. ¿En qué situación estamos respecto a la salud y esta contradicción, ¿no? El reclamo y lo que salen a decir desde la cartera de salud, que no hay desfinanciamiento, del sistema sanitario. Bien, el primer punto que quiero aclarar es que, como vos bien dijiste, esto constituye claramente una marcha de tinte político. Fue convocado por el gobernador, distintos ministros, acompañado por dirigentes gremiales, y fue convocada en estos últimos tiempos por distintas redes. O sea que claramente es una movilización política. En segundo punto, también con respecto a los fondos se habla de financiamiento, de ajuste, y esto también tiene que quedar en claro, que hay una busca de mayor eficiencia por parte del Ministerio de Salud en distintos puntos donde nosotros vamos avanzando. Esto constituye una organización de los fondos. Cabe aclarar también que otro de los puntos que nosotros tenemos que poner sobre la mesa es que el Ministerio de Salud de la Nación es rector, o sea, coordina, articula las distintas jurisdicciones. Pero también hay una responsabilidad compartida porque las provincias, por la Constitución, no han delegado todo lo que tiene que ver con salud ni educación. Con lo cual, también las provincias tienen a cargo responsabilidades en el desarrollo de la política de salud. Lo que le compete a la cartera de salud, pero de la Nación, ¿en qué situación estamos y cuál es el reclamo puntual que hacen desde las organizaciones y desde los sindicatos que en algún punto llevan adelante esta marcha que se va a realizar? Bien, mira, Eleonora, con respecto a también uno de los puntos que vos ponías como título, que es el tema del financiamiento, etcétera. Te digo un punto así concreto, que es, escuché reclamos sobre la compra de medicamentos de alto costo, el tema de las vacunas, y esto no es así como se dice. El Ministerio de Salud de la Nación, en función, como vuelvo a repetir, en función de la mejor utilización de los recursos, brinda y transfiere a las provincias recursos en productos, como por ejemplo los medicamentos de alto costo o los oncológicos. Me te voy a dar un dato que es concreto. En lo que va del primer trimestre del 2026, nuestra inversión fue aproximadamente de más de 56.000 millones, ¿sí? De los cuales a la provincia de Buenos Aires le correspondió el 45%. Sí. O sea que más de 25.000 millones, ¿sí? Entonces, eso implica una inversión por parte de Nación en recursos que la provincia no los puede dar, no los puede brindar y no son derivados a la Nación. ¿Y todas estas transferencias claro, ¿no? se hacen en tiempo y forma? Sí, porque en realidad no son transferencias, son
son recursos que nosotros invertimos en la compra de medicamentos. Y esto también tiene que ver con algo puntual, que las compras nosotros las hemos mejorado porque no intervienen las droguerías, ¿sí? Las compramos directamente al laboratorio y en cantidad, con lo cual los precios bajan. Y esto tiene que ver con la reconfiguración del sistema y la mejor eficiencia en las compras que hace el Estado Nacional. Uno, y le hablo más como ciudadana, ¿no? En este momento, uno siempre tiene la sensación de que hay un bache entre lo que se dice de forma oficial y el reclamo que después uno ve en la calle. Y nunca se termina de entender cuál es en realidad la verdad y qué es lo que está sucediendo. Porque siempre las posturas están en puntos totalmente contradictorios y no hay nada tangible que nos demuestre que cuál es la verdad absoluta, si es que existe alguna, acerca de la situación, en este caso de los hospitales y la situación de los médicos, enfermeros y empleados de los hospitales, porque es un reclamo muy fuerte y uno también circula por los hospitales públicos y vemos las condiciones en las que están los hospitales y cómo funciona el sistema de salud público. Bien, hay un punto, digamos, para aclarar. Vuelvo de nuevo. Uno de los puntos disruptivos que se ha manifestado es que la Constitución se cumpla, o sea, que las jurisdicciones se hagan cargo. Y en este sentido, los hospitales dependen de las provincias, a no ser algunos hospitales que dependen, los 5 hospitales que nosotros tenemos a cargo. El resto pertenece a las jurisdicciones. O sea que cada provincia, cada jurisdicción tiene una política particular para cada subsistema. Entonces, lo que decimos es, la Argentina está configurada, está armada con 24 sistemas, ¿sí? Con los cuales nosotros como rectores acompañamos. Por eso es que hay una diversidad de demandas, de posturas y de miradas. Esto es lo que se ha traducido, cómo fue estructurado el sistema de salud en Argentina en la historia. Pero entonces usted, en el marco de esta marcha federal, responsabiliza a las provincias y a esas jurisdicciones de la situación del sistema sanitario. Sí, exactamente, sobre todo cuando la marcha la realiza la provincia de Buenos Aires, no así con otras jurisdicciones, porque también por ejemplo, el día lunes nosotros tuvimos COFESA, ¿sí? Donde es el ámbito donde nos reunimos con los distintos ministros de las provincias, y ahí se realizó un comunicado conjunto, donde está el compromiso, se ratifica el compromiso de un trabajo en conjunto, de fortalecer el sistema, de garantizar la provisión de insumos, de llevar a cabo la provisión de las vacunas, o sea que no son todos. Hay un trabajo en conjunto, una puesta a punto de desarrollar todas las políticas que sean necesarias, asumiendo cada uno las responsabilidades que les corresponden. Secretario, más allá de si las transferencias se hicieron o no se hicieron y todo lo que esto que estás diciendo, ¿no? Que hay algunos hospitales que son dependientes de las provincias, sí hay algunos recortes en materia de salud que se hicieron a lo largo de estos 2 años que tienen que ver más con la materialidad y lo que le llega, por ejemplo, a un jubilado o a alguien que no tiene el acceso para pagar medicamentos que a veces son caros y que han aumentado incluso de precio, incluso también por la liberación de los precios hace ya un par de años también. Por ejemplo, el desmantelamiento del plan Remediar, que esto fue hace poco, ¿no? Que repartía medicamentos comunes en salitas y en hospitales públicos también, o también la reducción de los medicamentos gratis para jubilados, es decir, cuestiones más de unidades, de cosas, de materiales que hoy hay gente que antes podía llegar a acceder y que hoy no accede. Eso también es parte, entiendo, de esta marcha, porque engloba todo el recorte en términos de salud. ¿Ahí qué postura tienen ustedes a partir de estos recortes? Sí, vuelvo a aclarar. Esto de asumir las responsabilidades por cada jurisdicción implica hacerse cargo de, por ejemplo, el tema del Remediar. Nosotros lo anunciamos en el COFESA, lo trabajamos, y imagínate, Leonora, nosotros compramos medicamentos de alto costo, ¿sí? De alto precio. Eso es una de las cifras que yo mencioné. Ahora, nosotros nos hacemos cargo de eso y las provincias se hacen cargo de, por ejemplo, parte del Remediar, ¿sí? Y esto significa, ¿qué es el Remediar? Y una amoxicilina,
¿sí? Un ibuprofeno. Sí, sí. A diferencia de lo que es más caro, en donde nosotros, es más, se ha aumentado el presupuesto para poder realizar esas compras. Por eso me refiero a que los roles son complementarios, son compartidos y cada uno tiene que asumir ese punto que hace a la política sanitaria. Y ahí no hay una condición de desigualdad si de repente hay una provincia que o decide o entiende presupuestariamente que no puede asumir el costo de ese tipo de planes. Es dificultoso, yo lo digo por haber pertenecido, haber tenido una experiencia en alguna provincia. Es difícil decir que uno no puede comprar medicamentos esenciales, que son mucho más accesibles que los de alto costo. ¿Por qué? Porque también está la reconfiguración de la compra. Cuando yo mencionaba que nosotros progresivamente estamos convirtiendo esa compra más eficiente al sacar a las droguerías, esto también lo pueden hacer las provincias. Pero el punto también sirve como ejemplo la experiencia que tuvo, por ejemplo, Mendoza, que Mendoza está comprando medicamentos mucho más baratos al extranjero y brindando obviamente una mayor accesibilidad a esos medicamentos. O sea que ejemplos existen y están avanzando. Estamos hablando con Saúl Flores, el secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cuál es el diálogo que hay entre las provincias? Como mencionabas al principio, el Estado Nacional, en este caso puntual, en cuanto a los hospitales provinciales, tiene como un rol de rector, pero para eso es fundamental que haya un diálogo fluido, porque en definitiva lo que más importa es el acceso a la salud de la gente. Más allá del tinte político y lo que pueda haber. Lo que importa es eso. Sí, totalmente, Leonora. En ese punto es fundamental el diálogo, mantener el diálogo, tener intercambio. Obviamente que también hay posturas distintas donde se habla, a través del diálogo se llega a acuerdos, y esto es lo que yo te mencionaba que realizamos en el COFESA. ¿Sí? Entonces, el tema de la rectoría por parte del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Pero hay diálogos abiertos entre con las provincias para no llegar a este tipo de situaciones? No, sí, totalmente. El tema es que, por ejemplo, en el COFESA del lunes pasado, la provincia de Buenos Aires no asistió. Por eso vos verán, los que escuchan, en la página del Ministerio está colgado ese acuerdo y las firmas que acompañaron a ese documento. Ese es un documento de consenso. Entonces, ¿hay diálogo? Sí. ¿Hay firmas? Sí. ¿Hay referencias escritas? También. ¿El diálogo existe? Sí. Nosotros somos rectores. Cuando vos mencionabas los hospitales, meses pasados, nosotros pusimos a consideración, porque fue trabajado por los distintos equipos, el plan de calidad. Y eso implica a distintos establecimientos, distintas prácticas. Y nosotros actuamos como vamos haciendo el monitoreo, el seguimiento y poniendo los tiempos. Y eso es un diálogo profundo, es estructural, donde vamos acompañando una política de coordinación a nivel nacional. ¿Cuál es el estado de aquellos hospitales que sí dependen más de Nación? Porque dentro de esta misma marcha federal hay mucha gente del Garraham incluso, que forman parte de esta manifestación. Sí, así es, Leonora. Mira, con el tema del Garraham, por ejemplo, se ha publicado, se ha dado a conocer el reordenamiento presupuestario que se realizó. En función de eso, también ponemos a consideración que no se había invertido en infraestructura en el Hospital Garraham, y ya desde bastante tiempo. Y esto es lo que nos posibilitó tanto brindar e invertir en tecnología de punta, como también generar las compras de camas que no se habían reemplazado desde que se inauguró el Garraham, por ejemplo. Entonces, el reordenamiento de lo presupuestario y la mejor compra hace que esos recursos se direccionen en función de mejorar la estructura, por ejemplo, del Garraham. Saúl Flores, secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Eleonora. Un saludo a todos.